A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, contable. Pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro marco normativo vigente en el Ecuador. Como siempre, para Tributación de hoy es un privilegio contar con instructores a nivel local e internacional. Una vez más nos acompaña nuestro amigo y querido instructor a nivel local e internacional, el ingeniero Nilo Narváez, como siempre con temas de actualidad en el ámbito tributario. Estimado Nilo, muy buenas noches. Tú ya eres realmente parte de nuestra casa, parte de nuestro programa. Gracias. Para nosotros, Tributación de hoy es un privilegio contar con una persona con tanta experiencia en el ámbito fiscal. Queremos hablar de un tema que en los últimos días, en el último mes, ha comenzado a generar incertidumbre, preocupación dentro de los contribuyentes sobre el cumplimiento de un anexo ante la autoridad de control. Un anexo que se le conoce como Anexo de Incentivos y Beneficios Tributarios COBSI. Quiero comenzar primero que nos hagas un recuento, qué es esto del COBSI, quiero que nos hagas un recuento de su base legal, pero sobre todo que nos digas qué es el COBSI, quiénes nos hemos acogido a estos beneficios y por qué debemos presentar este anexo. Muy buenas noches, Nilo, bienvenido. Bueno, agradeciendo mucho la invitación, siempre tan gentil y gustoso de compartir contigo. El anexo COBSI, un poco la base legal para que lo ubiquemos, es un anexo que nace por la publicación del Código Orgánico de la Producción. Este es un código que generó varios incentivos, beneficios que los contribuyentes podemos aplicar. Este código se publica en el año 2010 y está vigente desde el año 2011. Este código básicamente nos da beneficios tributarios generales, sectoriales y para zonas deprimidas. Este tipo de beneficios se pueden resumir en 5 beneficios realmente, ¿no? El primer beneficio, tenemos exoneraciones de impuesto a la renta. Entonces podemos como contribuyentes optar por 3 tipos de exoneraciones de impuesto a la renta. Podemos, el segundo, deducciones y rebajas en el cálculo del impuesto a la renta. El COBSI nos da esta ventaja de aplicar deducciones y rebajas para el cálculo del impuesto a la renta. Beneficios para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta, para disminuir el valor del anticipo de impuesto a la renta. El cuarto, el poder diferir el pago del impuesto a la renta por 5 años. Y el quinto, exoneraciones para el pago del impuesto a la salida de divisas. Son los 5 beneficios generales, sectoriales y de zonas deprimidas que el Código de la Producción incorpora y que los contribuyentes desde el año 2011 podemos usar, y lógicamente si usamos estos beneficios debemos presentar este anexo conocido como anexo COBSI en el Servicio de Rentas Internas. Estimado Nilo, ¿podemos poner un caso de un contribuyente que podía haberse acogido a estos beneficios? Que tú estás hablando que es el Código Orgánico de la Producción. Cuando hablamos de un código orgánico estamos hablando de una normativa que tiene jerarquía de ley, una normativa que al ser orgánica tiene una jerarquía estipulada en el artículo 425 de la Constitución, es decir, que es un código de fuerza legal y es un código que definitivamente su objetivo fundamental es y era generar productividad, esa productividad que tanto necesita nuestro país y que a la vez como consecuencia de esta generación de productividad, generación de empleo, también se generan temas interesantes en materia fiscal. ¿Podemos poner un ejemplo de un contribuyente, un ejemplo práctico
de uno de los beneficios de los cuales él se podía acoger. ¿Qué condición Claro. tenía que cumplirse? Por ejemplo, si queríamos acogernos a la exoneración de impuesto a la renta, ahí tenemos 3 exoneraciones que podemos aplicar. Por ejemplo, la primera, las empresas que nos dedicábamos a los sectores priorizados, es decir, a la nueva matriz productiva del Ecuador, teníamos una exoneración de impuesto a la renta por 5 años, siempre y cuando el domicilio de la empresa no sea Quito, no sea Guayaquil. Ok. La primera exoneración que como ejemplo podríamos poner. La segunda exoneración que se crea con este código de la producción y que se reporta en el anexo, cuando tenemos inversiones en fondos de inversión, fondos complementarios o fideicomisos de inversión, a plazo fijo mayor a 1 año, cuando ganamos rendimientos financieros en estos fondos, en estos fideicomisos, ese rendimiento es exento de impuesto a la renta. Qué interesante, es decir, que nosotros como contribuyentes, en un tema, hablemos como resumen, teníamos exoneraciones, disminuciones, rebajas, diferimientos en temas relacionados exclusivamente en el impuesto a la renta. En el impuesto a la renta y en el impuesto a la salida de divisas. Perfecto. Son los que se reportan en este anexo, ¿no? El Código de la Producción sí incorporó otros tipos de cambios en otros impuestos, pero este anexo exclusivamente cuando tenemos aplicación en impuesto a la renta y en impuesto a salida de divisas. Prácticamente lo que tú acabas de mencionarnos, mi estimado Nilo, es el tema de la base legal y la historia de este Código Orgánico de la Producción, llamado en sus siglas el famoso COPSI. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Bueno, antes de que nos digas para qué sirve, ¿cómo nace la obligatoriedad? Yo genero o utilizo los beneficios e incentivos del COPSI y debo reportar que yo utilicé estos beneficios. Entonces ahí viene la pregunta, ¿para qué sirve este anexo y por qué lo debo reportar? Este anexo tiene 2 utilidades. Para el servicio de rentas internas le permitiría verificar que el cálculo del beneficio y el incentivo es el correcto. La aplicación del incentivo es correcto. Pues para el servicio de rentas internas inclusive nace una obligación de reportar trimestralmente a la Secretaría Técnica estas empresas que se han acogido al Código de la Producción. Y como contribuyente, el beneficio que tenemos es que primero conozcamos todos estos beneficios, incentivos que podemos usar y segundo, al momento de llenar el anexo, verificar que se calculó de forma correcta. Correcto. Porque cada incentivo tiene un cálculo específico, un requisito específico. De acuerdo a la normativa, al artículo, al reglamento, para que evidentemente si es un beneficio, ya hablamos de una disminución, rebaja, diferimiento, el cálculo sea el adecuado y no existe una reliquidación por parte del Servicio de Rentas Internas. Efectivamente, efectivamente. Hay varias rebajas, deducciones que por ejemplo hemos usado de una manera cotidiana cada año y no sabemos que nace del Código de la Producción. Por ejemplo, una de las que hemos utilizado de manera cotidiana y que a lo mejor nuestros contribuyentes saben que estaba en la norma fiscal, pero a lo mejor no saben que nació por el tema del COPSI. Por ejemplo, ahí tenemos como 4 o 5. Una que posiblemente sea muy visual, cuando compramos activos nuevos que son ecológicos, una maquinaria nueva que funciona con energía solar, energía eólica, nosotros tenemos el beneficio de la depreciación anual volver a deducir en conciliación tributaria. Estamos hablando como que una doble deducción, una contable y una extra contable. En conciliación ¿Qué tributaria. requisito debo tener para aplicar este beneficio? Que a lo mejor nuestros televidentes nos están escuchando y dicen, yo estoy haciendo eso, pero no me estoy utilizando. Y quiero preguntarte antes de que me contestes. Hay mucha gente que, aunque tú no me lo creas, Nilo, todavía me pregunta cuáles son estos beneficios de incentivos del COPSI. A pesar que tú hablaste que llevamos alrededor de casi 9 años con esta reforma, pero hay muchas personas que no se benefician del COPSI. ¿Por qué crees que pase esto, Nilo? Bueno, realmente desconocimiento. El COPSI nos trae una gama de beneficios, incentivos que están diseñados para la gran empresa, la mediana, la pequeña empresa. Es decir, hay una gama de incentivos para cualquier tipo de contribuyente. Yo considero que es un poco de desconocimiento. O algunos contribuyentes lo utilizan, lo aplican, porque el formulario de impuesto a la renta posiblemente les indica, entonces hacen el cálculo, aplican, pero no han presentado el anexo COPSI y pueden generar una sanción por ahí. Por supuesto. Retomemos el tema del ejemplo. Tú me estás diciendo de que si una compañía compra activos, maquinaria, equipos, tecnología,
destinada a combatir la contaminación ambiental, porque esos son los activos ecológicos, los que ayudan a combatir la contaminación ambiental. Tú me acabas de decir que tienen una depreciación como gasto que se pueden restar dentro de la contabilidad y adicionalmente por similar valor en la conciliación tributaria para disminuir la base imponible. Una vez que uno disminuye la base imponible, disminuye el impuesto a la renta causado a corriente. Pero, ¿qué adicional debe tener esta empresa? ¿Son los activos normales para la licencia ambiental o son adicionales? Son activos que deben primero ser calificados como ecológicos por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Okay. Son activos que no pueden ser adquiridos por cumplir una licencia o permiso ambiental. Eso tiene un límite en la conciliación tributaria, hasta un 5% del ingreso del año, por ejemplo. Pero hay otras reducciones, otras rebajas que podemos aprovechar, como por ejemplo cuando constituimos una empresa en zona de frontera, zona económicamente deprimida, el 100% de los sueldos y salarios de las personas residentes en la zona que nosotros contratemos se vuelve a deducir a nivel de conciliación tributaria y se reporta en este anexo. Qué maravilla, lo que tú acabas de decir. Yo me beneficio disminuyendo mis impuestos, pero a la vez genero una productividad en cadena. Claro. Porque si estamos hablando que en el beneficio que tú acabas de decir, que es una deducción especial, estoy contratando a personas que están siendo residentes dentro de esa zona de frontera, zona deprimida de la economía, y estoy generando una cadena de productividad, una cadena de consumo, que es lo que necesitamos para que se genere esta tan deseada productividad que, como vuelvo a decir, necesita nuestro país. Sí. Retomemos el tema anexo COPSI. He sido notificado por el Servicio de Rentas Internas, como tú lo acabas de decir, he utilizado el beneficio, lo he tomado dentro de mi declaración de impuesto a la renta, le he pagado menos impuesto al fisco, pero te voy a ser honesta, muchísimas personas se olvidan de que hay que llenar este anexo COPSI. ¿Quiénes deben declarar? Bueno, la ley nos dice que presentamos toda persona natural, toda sociedad que aplicó algún beneficio o algún incentivo que esté enumerado, que esté estipulado en el Código de la Producción. Ellos son los obligados a presentar este anexo. Este anexo, quiero que me digas, que es importantísimo, este anexo, ¿de dónde las empresas, las personas naturales lo deben tener? Página web del SRI. Sí. Este anexo descargamos del DIN del SRI. Es un anexo que Cuando tú dices DIN, para las personas que no saben qué es el DIN. El DIN del SRI es un programa que podemos descargar de la página web del SRI. Este DIN del SRI es un programa donde se van a cargar varios anexos que debemos presentar. Usted lo descarga de la página del SRI y dentro del DIN descarga el anexo COPSI. El proceso es como cualquier anexo, como un anexo de gastos personales, un anexo de transacciones simplificadas, como cualquier anexo básicamente. ¿Por qué medios se debe presentar? Se lo presenta a través de la misma plataforma del SRI, como cualquier anexo, no tiene ninguna diferencia. ¿Y este anexo, cuándo lo debo presentar? Este anexo es obligatorio presentar en el mes de mayo, en base al 9º dígito del RUC. Se lo presenta en el mes de mayo. Si no presentamos en el mes de mayo, tiene sanciones, tiene multas, que son 3 tipos de multas. Si lo hacemos voluntariamente, hay una multa menor. Si lo hacemos porque el SRI nos ha notificado, nos ha recordado la obligación, la multa sube. O la tercera, cuando el SRI ha emitido un acto resolutivo de sanción, ahí es mucho más cara. En el mes pasado, en el mes de mayo, comenzó a llegar masivamente comunicaciones de Servicio de Rentas Internas en la que le decían al contribuyente que él ha usado anexo beneficios o incentivos COPSI y que no ha presentado este anexo. Sin embargo, muchos contribuyentes nos decían, yo primero desconozco que es un incentivo COPSI, evidentemente se le ha recomendado de que por favor revise la normativa, revise la ley, revise el COPSI de por sí para ver si es que ha aplicado o no. ¿Qué pasa cuando te llegan estas notificaciones masivas y tú realmente no has aplicado el anexo COPSI? ¿Qué debe hacer un contribuyente en ese caso? Bueno, depende, ¿no? Si es una notificación masiva, la notificación indica que no necesita una respuesta escrita por parte del contribuyente. Entonces simplemente verificamos que no hemos aplicado alguno de los 5 beneficios, incentivos que el COPSI nos da, y si es que no lo hemos hecho, esperaríamos la siguiente notificación, que es probable que sea ya una formal, donde por escrito justificaríamos que no está usado ningún beneficio del COPSI.
Y de esta manera, si es que verdaderamente sí se utilizó, no se hizo el anexo, llegó esta notificación masiva, lo ideal, lo correcto es igualarme, presentar con la multa del caso que corresponda. Caso contrario, tener mis documentos justificativos para cuando llegue una siguiente notificación de una manera ya más, digamos que formal es la palabra, o ya específica de presentación. ¿Qué es lo correcto? Claro, si es que eventualmente sí apliqué un beneficio del COPSI, tendremos que presentar el anexo con la multa respectiva, y cuando el SRI haga su nueva verificación, su nueva corrida, es muy probable que no nos notifique. O si nos notifica, pues simplemente mandamos la carta con el talón resumen del anexo y con la explicación del beneficio tributario que se utilizó. Y de esta manera nuestras obligaciones tributarias estarían al día, cumplidas, y evidentemente lo más importante, yo digo, es conocer porque la ley tributaria y la norma como tal nos permite tener beneficios e incentivos, y estos beneficios del COPSI yo creo que son bastante interesantes, que de alguna manera es obligación tanto del SRI como de los gremios profesionales, de los profesionales, que conozcamos, porque la ley está ahí y estos beneficios van a generar verdaderamente productividad. ¿Qué dices tú, Niro, al respecto? Sí, es necesario que conozcamos estos beneficios. Podemos enumerarles inclusive de una manera recorrida para que el contribuyente, para que el teleoyente pueda conocerlos si lo es pertinente. Me parece genial. Volvámonos a repetir cuáles son estos beneficios. Son 5. Y la verdad yo sé que después de nuestro programa del día de hoy, muchas personas van a decir, no he estado utilizando de manera adecuada, lo voy a hacer. Necesitamos, y antes de que tú me digas cuáles son estos beneficios, ¿necesitamos pedir algún tipo de autorización al SRI para la utilización de los beneficios o lo podemos hacer de manera directa? No, directamente lo podemos aplicar en el impuesto a la renta o el impuesto a la salida de divisas. El único requisito complementario es que si usamos el beneficio, va el anexo presentado en el mes de mayo. Pero no tengo que mandar una carta al SRI, pedir autorización, eso no existe. Que a veces es las personas piensan, ¿no? Que cuando vas a hacer un tipo de aplicación de estos beneficios e incentivos, hay que comunicar y hay que esperar una autorización. Eso no se aplica. No se aplica. Nuestro sustento legal sería la ley, el reglamento, este código orgánico COPSI. Y evidentemente lo más importante, que el beneficio esté bien aplicado, bien calculado, bien declarado y ahora también bien reportado a través de este anexo COPSI. Esa es la ventaja del anexo COPSI, porque es un anexo muy bien estructurado para que cada beneficio, cada incentivo que usted use, vea que constate, que cumpla los requisitos que obliga el código y esté sustentado su cálculo. Aparte de que reportas, te vas a dar cuenta a través del anexo que estuvo bien calculado, bien reportado y sobre todo... ¿Tuve o no tuve derecho? Perfecto. Sí. ¿Este anexo sale por algún tipo de resolución circular del SRI? Sí, realmente la circular, la resolución es la número 670 de octubre del año 2012. Ahí es donde se obliga a hacer este anexo desde el año 2011 hasta actualmente. Ya, entonces estamos hablando que como este anexo sale por un acto resolutivo, este anexo se lo tenía que aplicar desde el año que tú estás mencionando. 2011. Es un anexo que nos sirve primero para reportar que hemos utilizado el beneficio, pero sobre todo saber si tenía derecho y si estaba bien calculado y bien aplicado. Así es una especie como de doble beneficio, doble control. Así es. Nilo, repítenos por favor cuáles son los beneficios del COPSI que tú decías que son 5 casos. 5 casos. El primero, exoneración de impuesto a la renta. ¿Personas naturales y sociedades? Ahí tenemos 3 casos del primero. O sea, exoneración de impuesto a la renta si creamos una empresa nueva, fuera de Quito, fuera de Guayaquil, que se dedique a un sector priorizado de la economía. En la segunda exoneración, cuando invertimos en fondo de inversión, fondo complementario, fideicomiso de inversión, a un plazo fijo mayor a un año. 12 meses. Esos rendimientos son exentos de impuesto a la renta. En este que tú acabas de mencionar, ¿era necesario sistema financiero nacional que sean locales? Que sean nacionales. Perfecto. El tercero, cuando prestábamos dinero a los empleados para que con ese dinero compren acciones de la empresa en la que trabajan, como patrono le cobrábamos interés al empleado, ese interés es exento. Qué interesante. Entonces, esos son los 3 de exoneraciones de impuesto a la renta. Ok. Ahora, en deducciones y rebajas para el cálculo del impuesto a la renta. El primero, cuando soy una micro, pequeño, mediana empresa
que invierte en capacitación técnica, que invierte en asesoría para mejorar la productividad, que invierte en gastos de viaje para promocionar el producto en mercados internacionales. Estas micro, pequeñas y medianas empresas vuelven a deducir ese gasto en conciliación tributaria. Con ciertos límites, con ciertos parámetros. Con límites máximos que el código establece. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Otra deducción, otra rebaja, la que habíamos hablado cuando compramos un activo ecológico. Perfecto. La otra es el pago a trabajadores residentes en zona deprimida, zona de frontera. Y tenemos la quinta, la rebaja por la tarifa del impuesto a la renta cuando trabajamos dentro de una sede. ¿Qué es una sede, Nilo? Acabas de decir algo que mucha gente no te va a entender. La sede es una zona especial de desarrollo económico. Hay algunas sedes en Imbabura, en Guayas, en Manabí. ¿En Pichincha? Están todavía en estudio de aprobar. Si tenemos una empresa constituida dentro de una sede, nuestra tarifa de impuesto a la renta baja 5 puntos. ¿Qué quiere decir sede? ¿Cuáles son las siglas? ¿Qué quiere decir sus siglas? Sede quiere decir, con Z, Zona Especial de Desarrollo Económico. ¿Que nació con COPSI también? Nació con el COPSI. Así Qué interesante. Es. Son zonas especiales donde yo puedo generar operaciones, actividades comerciales y que tienen algunos incentivos tributarios. El beneficio de pagar 5 puntos menos de tarifa de impuesto a la renta. Qué interesante, Nilo. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa solo sobre las sedes porque muchas personas no saben lo que son las sedes. Y a lo mejor inversionistas nuevos que quieran buscar estos incentivos tan atractivos que todos los países tenemos que proporcionar para que la inversión se realice aquí, y en este caso en nuestro país de Ecuador. Entonces tenemos 5 casos de... Va el tercero. Vamos, sigamos. Deducciones o rebajas en el cálculo del anticipo de impuesto a la renta. Cuando constituimos una empresa nueva, tenemos 5 años de exoneración del anticipo de impuesto a la renta. Que ya no es mínimo, ¿no? Ya no es mínimo. En el caso de vender combustible para vehículos, gasolina, diésel, ellos tienen un cálculo diferente de anticipo de impuesto a la renta sobre la margen de ganancia en este anexo. Cuando nos dedicamos a la agroforestería o a la silvicultura, nosotros calculamos el anticipo de impuesto a la renta desde el primer año que genero ingreso operativo. Los años anteriores no calculamos anticipo de impuesto a la renta, pero presentamos el anexo COPSI. Tenemos cuando desarrollamos productos de software o tecnología, ahí todos los años que no genero venta porque está en proceso de desarrollo, no se paga anticipo y se reporta en el anexo COPSI. Y tenemos algunas deducciones del COPSI que aplicamos en el anticipo, como incrementos netos en la nómina, como activos nuevos y productivos. Todo eso no se toma en cuenta en el cálculo del anticipo de impuesto a la renta, pero se considera en el anexo COPSI. Estamos hablando, Nilo, que si yo estoy en cualquiera de todo lo que tú has hablado, en cualquiera de estas causales, en cualquiera de estos casos, tengo que hacer mi anexo COPSI. Faltan 2. ¿Cuáles son estos dos para terminar? El diferimiento de impuesto a la renta por 5 años. ¿En qué consiste? Si yo como empresa le vendo acciones a mi empleado, puedo diferir el pago de impuesto a la renta por 5 años. ¿Y la última? La última, exoneraciones del impuesto a la salida de divisas cuando tengo préstamos en instituciones financieras del exterior. Esas son, en resumen, los incentivos, beneficios de este Qué interesante, mi estimado Nilo. Para nosotros, como siempre, es un beneficio tener instructores de tal prestigio y que sobre todo conocen los temas tributarios y que nos pueden dar estos lineamientos que tanto necesitamos. Nilo, yo te agradezco tu presencia. Quiero que solamente termines con una pequeña frase en nuestro programa de tributación de hoy. Verifiquemos si tenemos algún incentivo, si podemos aplicar a futuro o si lo hicimos anteriormente para presentar este anexo. Nos vemos la próxima semana en su programa Tributación de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.